El primer secretario general del CENTE, maestro de historia, fue Luis Chávez Orozco, miembro del Partido Comunista Mexicano. Claro, lo que ocurrió con el sindicato es que los comunistas rápidamente fueron expulsados y luego fueron desplazados por los miembros del partido oficial, ¿no? Y comenzó una historia de oficialismo en el CENTE hasta la fecha. Bueno, hasta el año 2000. El año 2000, como ustedes saben, siguió el oficialismo pero con otro partido. Antes el oficialismo era con el PRI, ahora es un oficialismo con el PAN. Pero el profesor, desde el punto de vista de identidad, como profesional, pues era una profesionalización a medias, ¿no? Ustedes saben cómo funcionaba el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. Era una normal muy improvisada, que daba clases en los días en que no había clases en las escuelas y funcionaba sobre todo en los periodos de vacaciones. Creo que te daban el título de maestro con 3 periodos de vacaciones, ¿no? Una vez que pasabas 3 vacaciones encerrado o trabajando, te daban el título de profesor. ¿Sí o no? Pueden corregirme, ¿eh? No, no eran 4 años. No, no, eran 3. Eran 3 veranos. Tienes razón, sí. Tú tienes razón, sí. Es decir, era muy importante tener secundaria, ¿verdad? Era una condición. Ahora, la verdad es que muy pocos tenían secundaria, ¿eh? Muy pocos tenían secundaria. Bueno, el caso es pues que esa profesionalización era regular. ¿Pero por qué era regular? En el momento en que los profesores pasaban a ser profesores, eran empleados del Estado, el Estado federal, porque los estados casi no tenían escuelas. Casi todas las escuelas eran federales, ¿no? El sistema estatal comenzó a desarrollarse en esos años, los sistemas estatales. Entonces, los profesores eran trabajadores federales. Ser trabajador federal en aquella época era muy bueno, sobre todo en términos de salario, ¿verdad? Los profesores, es muy curioso esto, ¿verdad? Porque los profesores querían federalizarse, porque eso les convenía, después huían de la federalización con el tiempo, ¿verdad? Porque los estados, ya en los 90, ¿no? Bueno, pero algo muy interesante en la identidad del profesor es la siguiente. El tema de la identidad y la ética del magisterio es un tema complejo y poco estudiado, pero parece demostrable que los profesores como empleados de gobierno eh, carecían de toda libertad en cuanto a la materia de su trabajo. Si ustedes examinan una profesión como la profesión médica o como la profesión de abogado o de ingeniero, las clásicas profesiones liberales, ustedes pueden confirmar que estos profesionales gozan o disfrutan de una cierta libertad de acción sobre su materia de trabajo. Ocurre que el profesor no tiene ninguna, hasta la fecha, ningún poder real sobre su materia de trabajo. Los profesores no deciden sus horarios de trabajo, no deciden sus calendarios, no deciden sus planes de estudio, no deciden los libros que utilizan, no deciden ni siquiera la forma de organizarse internamente en la escuela, no deciden la forma de participación de los padres, no deciden nada, formalmente hablando. Formalmente hablando, el profesor está desposeído totalmente.
Entonces, la autonomía profesional, que es típica de las profesiones liberales, no existe en el caso del profesor. El profesor es un, un semiprofesional, le llamo yo, o varios autores le llaman así, pero subordinado totalmente en un sistema de operación totalmente vertical. Claro, hay currículum oculto, ¿verdad? Como todos sabemos. Una cosa es que el sindicato y la SEP establezcan las competencias como criterio para organizar la práctica docente, y otra cosa es que en el aula los profesores utilicen realmente las competencias, porque como el sistema de control está tan desvencijado, tan desgastado, entonces el currículum oculto nos revela que hay profesores que toman las órdenes y disposiciones de la Secretaría de Educación Pública, las guardan en un rincón y ellos hacen lo que les da la gana en el salón, ¿no? Incluso hasta el libro de texto, ¿no? Nosotros hemos descubierto, por ejemplo, en el Distrito Federal hay un profesor que tiene un sistema, un profesor que alguien de ustedes a lo mejor lo conoce, un profesor que tiene un sistema de lectoescritura que no tiene nada que ver con el sistema de lectoescritura constructivista que se supone que se impuso desde 92-93. Pues ese profesor tiene en las vacaciones, tiene centenares de alumnos a los cuales, que son profesores en activo, a los cuales él capacita para que enseñen a leer y escribir. El sistema, el currículum oculto es una realidad, ¿no? Los profesores no le hacen caso a la SEP. Sí le hacen caso en cuanto a ir cada quincena a cobrar, ¿verdad? Pero en cuanto a las instrucciones pedagógicas no le hacen caso. A veces, ocurre. Pero también no le hacen caso porque la SEP es muy voluble y cambia de opinión muy frecuentemente, ¿no? De repente, en 1992 llegamos nosotros, ¿no? Cuando yo estuve en la Secretaría, ahora a leer a Piaget, por favor, vamos a establecer aquí el constructivismo piagetiano, asimilación, acomodación, etcétera, etcétera. Y todo el mundo pensábamos nosotros que con nuestras disposiciones, todo el millón de profesores que había en el país se iba a poner a leer el desarrollo de la inteligencia del niño y el criterio moral del niño. Y que íbamos a tener a profesores constructivistas en todas partes, ¿verdad? Hasta la fecha nadie entiende a Piaget, ¿verdad? Es dificilísimo de leer. Aquí está uno de los que, aquí está Bonifacio Barba, que está, lo veo allá, por allá está creo atrás, que Bonifacio sabe por experiencia propia porque él trabaja en el juicio moral, etcétera, las dificultades que hay para aplicar ese tipo de cosas. Piaget fue un psicólogo, no fue un pedagogo. Don Juan del Val nos lo ha explicado en algunos de sus escritos, pero no lo hemos aprendido. Seguimos pensando en Piaget como un educador simplón, ¿no? Además, facilón. Bueno, ya me estoy desviando mucho del tema y no me han jalado las orejas. El caso es que le cambia la diapositiva. Bueno, en 1982 se dio una crisis económica en el país y se produjo la crisis más grave que ha vivido la profesión magisterial en el siglo XX. ¿Por qué? Porque los salarios de los profesores bajaron tanto que se comparaban con el salario que ganaba un zapatero, un bolero, ¿verdad? ¿Se acuerdan? 1982 el salario del profesor quedó muy, muy bajo.
muy bajo. Y entonces el escándalo que se produjo en el país fue tremendo porque los profesores estaban muy mal pagados. Fue cuando surgió con enorme fuerza el movimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en 1979. Las cosas se agudizaron en 82 con la crisis, con Miguel de la Madrid. Y bueno, lo que nosotros tuvimos como resultado de eso fue una fuga de profesores. Empezaron a renunciar profesores y empezaron a buscar otras chambas. Muchos